Hay una pregunta que, bueno, parece que persigue al psicoanálisis desde que nació, hace ya más de un siglo. ¿Es una ciencia? Y uno siempre piensa que el debate es si es una ciencia social o si pertenece a las humanidades. Pero al meternos a fondo en el material que hemos estado revisando, nos hemos encontrado con una sorpresa, pero una sorpresa mayúscula, ¿eh? Algo que lo cambia todo. Al parecer, el propio Freud no tenía el más mínimo interés en que su creación fuera una ciencia del espíritu, como se decía entonces. Su ambición era otra, mucho más chocante. Él miraba a sus contemporáneos, los que estudiaban biología, física, y quería que el psicoanálisis jugara en esa misma liga, en la de las ciencias de la naturaleza. Y claro, la primera reacción es de perplejidad. ¿Cómo es posible? ¿Qué tiene que ver analizar sueños o un lapsus con la biología o la física? Esa es un poco la misión que tenemos por delante hoy, resolver este enigma. Y los textos que manejamos nos dan una pista que es fundamental, una especie de llave maestra para descifrar todo el caso. Una palabra un poco extraña, escurridiza, pero central en toda esta historia. Pulsión. Si logramos entender qué quería decir Freud con eso, parece que, de repente, todo lo demás encaja. Totalmente, porque esa ambición de Freud de ser un científico natural no era una pose, ¿sabes? Ni un capricho. Era toda una declaración de principios sobre el tipo de conocimiento que él creía que estaba construyendo. Y, como muy bien dices, la puerta de entrada a todo ese edificio, la pieza que conecta la psique con el cuerpo y a la vez con la ciencia, es precisamente la pulsión. Sin entender ese concepto, la postura de Freud parece un disparate, pero cuando la entiendes, se revela una lógica potentísima. De acuerdo, pues vamos a tirar de ese hilo. Empecemos por la pregunta más obvia. Si no estudia células ni átomos, ¿en qué se basaba Freud para afirmar que el psicoanálisis era una ciencia natural? El material sugiere que la clave no está en el objeto de estudio, sino en otra cosa. Habla de su grado de indeterminación. Esto así de primera suena muy abstracto. Suena abstracto, pero es una idea con una elegancia brutal. A ver, Freud se fija en lo que para él define a la verdadera ciencia, su humildad. Una ciencia de verdad nunca afirma tener la última palabra. Siempre es un saber incompleto, provisional, una obra en construcción, digamos. Piensa en la física. La teoría de Newton fue una revolución, claro, pero no fue el final del camino. Luego llegó Einstein y demostró que las leyes de Newton eran solo un caso particular dentro de un universo mucho más extraño, el de la relatividad. Y después, la física cuántica, bueno, volvió a ponerlo todo patas arriba. Ah, vale. Creo que ahora lo pillo. O sea que para Freud, ser científico no era tanto qué estudias, sino cómo lo estudias, con la convicción de que tu saber de hoy es imperfecto y que mañana puede ser refutado o, bueno, ampliado. La ciencia es una búsqueda, no es un dogma. Exactamente esa es la idea. Al decir que el psicoanálisis es una ciencia natural, lo que está diciendo es, ojo, esto no es una religión ni una filosofía de verdades eternas. Es un campo de investigación abierto que se revisa a sí mismo, que encuentra nuevas preguntas y que, por tanto, nunca estará terminado. Lo alinea con la biología o la física en su método y en su espíritu, no en su objeto. Es una jugada brillante para separarse de los sistemas de pensamiento cerrados. Entendido. Es una perspectiva fascinante sobre lo que significa la ciencia, la verdad. Pero claro, esto nos lleva directos al corazón del asunto. Si el método es el de una ciencia abierta, ¿cuál es el objeto que estudia? Y aquí entra en escena esa palabra que mencionamos, la pulsión. Los textos dicen algo que, a primera vista, parece un juego de palabras. Dicen que no es un concepto biológico, pero tampoco es antibiológico. Espera, eso me chirrea un poco. Si algo tiene que ver con el cuerpo, con los instintos, las necesidades, ¿cómo puede no ser biológico? Suena a que se está inventando un concepto mágico para justificar lo que la ciencia no puede explicar. Es la objeción más lógica, y es crucial aclararla. Cuando el material dice que la pulsión es abiológica, con esa A privativa delante, no está negando la biología. Sería absurdo. Freud era médico, era neurólogo, y tenía clarísimo que sin cerebro no hay psiquismo. Se necesita el cuerpo, el soporte material, el hardware, por así decirlo, pero lo que él descubre es que la lógica que rige la vida psíquica no es la misma que la que rige la vida de los órganos. Introduce una causalidad diferente, una causalidad psíquica. Una causalidad psíquica. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues significa que la pulsión es precisamente el concepto que marca la frontera donde la biología, digamos, se detiene. Es el punto exacto donde el instinto animal se descarrila y se convierte en otra cosa completamente distinta. A ver, pensemos en algo tan básico como la comida.
Para un león en la sabana, el hambre es un instinto puro, una necesidad biológica que le empuja a cazar para sobrevivir y, una vez que está saciado, el instinto se apaga hasta el próximo ciclo. Fin de la historia. Claro, es un programa biológico simple. Necesidad, luego acción, satisfacción y reposo. Exacto. Ahora piensa en un ser humano. El hambre, esa misma necesidad biológica, se transforma en un universo complejísimo. No solo comemos para sobrevivir, comemos por placer, por ansiedad, por aburrimiento, para celebrar. Creamos la gastronomía, el arte de combinar sabores y texturas. Seguimos dietas estrictas que van en contra de la pura supervivencia. Hay gente que sufre de anorexia y deja de comer hasta morir, o gente con bulimia que no puede parar. Esa es la pulsión en acción. Toma la necesidad biológica del hambre y la convierte en un drama cultural, subjetivo, a veces trágico. El instinto te dice, come para vivir. La pulsión abre la puerta, la guía Michelin, a los trastornos alimentarios y a la sobremesa con amigos. Esa analogía es brillante. Es la misma base biológica, ¿sí? Pero el resultado es radicalmente distinto. La pulsión es lo que lo complica todo, lo que humaniza la necesidad. Precisamente. Por eso, una de las definiciones más potentes que encontramos en los textos es que la pulsión es la desnaturalización del instinto. Y lo que vimos con la comida ocurre de forma todavía más evidente con la sexualidad. En la mayoría de animales, la sexualidad está atada al instinto de reproducción, a los ciclos hormonales, a fines biológicos muy claros. En el ser humano, como se señala, el deseo suelta las amarras de la animalidad. Se desliga por completo de la procreación, se manifiesta de mil formas, se enreda con el amor, con el poder, con la fantasía, se convierte en el motor de gran parte de nuestra cultura, de nuestro arte y, bueno, también de nuestro sufrimiento. Es una ruptura total con la lógica puramente animal. No somos un simio mejorado. En este punto, jugamos a otro juego. Y el resultado de esa ruptura, de esa desnaturalización, es lo que el psicoanálisis llama el sujeto. Me impactó mucho un ejemplo que se daba para ilustrar esto, algo que damos por sentado. Se dice que ni caminar ni hablar son instintivos en el ser humano. Cuando lo piensas, es una idea demoledora. Es demoledora porque ataca la base de lo que creemos que es natural en nosotros. Un potrillo se pone de pie y anda a las pocas horas de nacer. Es un instinto, un programa genético. Un bebé humano tarda un año o más y el proceso es un caos. Se cae, se frustra, necesita que lo animen, que lo sostengan. Hay un deseo de moverse, de alcanzar a su madre, de explorar. Hay todo un componente psíquico que es más importante que el mero desarrollo motor. No es un programa, es una conquista. Y con el lenguaje es todavía más claro. No venimos con un idioma preinstalado de fábrica. Para nada. Un pájaro nace y, llegado al momento, canta el trino de su especie. Un bebé humano necesita estar sumergido en un baño de lenguaje. Necesita que le hablen durante meses, aunque no entienda absolutamente nada. Necesita desear comunicarse, imitar, jugar con los sonidos. El lenguaje no es un instinto, es algo que recibimos del otro y que nos construye. Piénsalo así. El cuerpo, la biología, es el hardware. Es absolutamente esencial. Sin él no hay nada. Pero el sujeto es como el usuario de ese ordenador. El usuario tiene deseos, comete errores absurdos, se frustra, abre programas que le ralentizan el sistema, personaliza el escritorio. No puedes entender el comportamiento del usuario solo analizando los circuitos del procesador. Hay otra lógica en juego, la lógica del deseo. El sujeto emerge justo en ese espacio entre el hardware biológico y el software del lenguaje y el deseo. Claro. Y todo esto, si lo traemos a hoy en día, nos pone en un sitio muy interesante, ¿no? Porque hoy parece que hay dos grandes formas de intentar explicar quiénes somos. Por un lado están las humanidades, la filosofía, la sociología, que nos definen por nuestra cultura, nuestros valores, nuestras ideas conscientes. Sí, la visión del ser humano como un ser fundamentalmente racional, constructor de significados, definido por su libertad y su conciencia. El sujeto de la ilustración, por así decirlo. Y en la otra esquina del ring tenemos una corriente potentísima en la ciencia actual que nos dice, olvídense de todo eso. Eres tu cerebro, tus genes, tus hormonas, todo se reduce a pura biología. La depresión es un desequilibrio de serotonina, el amor es un cóctel de oxitocina. Tus decisiones las toma tu cerebro antes de que tú seas consciente de ellas. El reduccionismo biológico.
Sí, la idea de que si rascamos lo suficiente, toda la complejidad humana se puede explicar en términos materiales, químicos y genéticos. Es una visión muy influyente y que promete soluciones aparentemente sencillas a problemas muy complejos. Exacto. Parece que tenemos que elegir. O somos pura cultura o somos pura naturaleza. Y aquí es donde la idea de Freud se vuelve radicalmente actual, porque según se desprende de todo lo que hemos hablado, él no elige ninguno de los dos caminos. Ninguno. Y por eso el psicoanálisis siempre ha sido un invitado incómodo en todas las fiestas académicas. Propone una tercera vía. Por un lado, se opone frontalmente al reduccionismo biológico. Insiste en que no se puede entender el sufrimiento humano, la ansiedad o las fobias mirando solo el cerebro, porque existe esa causalidad psíquica, esa lógica de la pulsión y el deseo que no aparece en una resonancia magnética. ¿En la práctica no acaba siendo un callejón sin salida? Si no se puede medir como la biología, ni se basa en la conciencia, como las humanidades, ¿no corre el riesgo de ser simplemente especulación sin fundamento? Es la gran crítica que se le hace, claro. Pero el psicoanálisis respondería que sí tiene un campo de evidencia empírica, la clínica, la experiencia del análisis. La prueba de la existencia del inconsciente y de la pulsión no está en un laboratorio, sino en los sueños que se repiten, en los lapsus que revelan una verdad oculta, en los síntomas que una persona padece sin una causa orgánica, en los patrones de comportamiento que repetimos una y otra vez aunque nos hagan daño. Ahí es donde esa otra lógica se hace visible y sobre todo audible. Entiendo. Y por el otro lado, dices que tampoco encaja con las humanidades clásicas. Tampoco, porque las humanidades tienden a centrarse en la conciencia, en los ideales, en los valores, y el psicoanálisis nace precisamente para estudiar todo aquello que en el ser humano escapa a la conciencia y a la voluntad. Se ocupa de ese motor pulsional, a menudo ciego y caótico, que nos hace tropezar, que boicotea nuestros planes más racionales, que nos lleva a desear cosas que van en contra de nuestros propios valores. No somos los capitanes racionales de nuestro barco, como querría el humanismo. Somos más bien marineros intentando navegar en un barco cuyo motor, la pulsión, no controlamos del todo y que a menudo nos lleva hacia tormentas que preferiríamos evitar. Vale, un momento. Antes de seguir, déjame ver si he entendido bien todo este recorrido, porque hemos tocado temas muy densos. Por un lado, tenemos la idea de que Freud se veía más como un físico que como un filósofo, en el sentido de que concebía el psicoanálisis como una ciencia abierta, siempre en construcción. Correcto. La ciencia como una búsqueda humilde y sin fin, no como un sistema de verdades reveladas. Luego, el concepto clave, la pulsión, que no es el instinto biológico, sino su desnaturalización. Es lo que toma nuestras necesidades básicas y las convierte en el complejo drama humana del deseo, la diferencia entre el hambre y la gastronomía, por decirlo de alguna manera. Esa es la metáfora perfecta. La ruptura fundamental que nos saca del programa puramente animal. De esa ruptura nace el sujeto, que no es ni nuestro cuerpo ni nuestra mente consciente, sino esa entidad que vive en la tensión entre ambos. Y esto coloca el psicoanálisis en un lugar único, esa tercera vía que se niega a reducirnos a un puñado de neuronas, pero que tampoco nos ve como seres puramente racionales y conscientes. Has trazado el mapa a la perfección. Ese es el núcleo del argumento. Entonces, todo esto nos lleva a una última reflexión. Lo fascinante aquí es la pregunta que todo este recorrido nos plantea para nuestro presente. Vivimos en una época que busca con desesperación la causa última de todo en lo biológico. Buscamos el gen del alcoholismo, la zona cerebral de la felicidad, la explicación hormonal para cada comportamiento. Y este enfoque, por supuesto, ha traído avances importantísimos. Pero si, como sugiere esta perspectiva freudiana, rasgos tan constitutivos de lo humano como el lenguaje, el deseo o incluso el simple acto de ponernos de pie no son productos directos de un programa genético, sino que se forjan en esa dimensión psíquica, en esa compleja interacción con los otros, ¿qué nos dice eso sobre los límites de esas explicaciones? Quizás la pregunta que nos deja este análisis no es tanto si el psicoanálisis es una ciencia, sino si nuestra idea actual de ciencia es lo suficientemente amplia para dar cuenta de la extraña y maravillosa complejidad de ser un sujeto humano.